también vamos a escuchar en esta parte del evento, en estas conferencias, a la doctora Line Vareiro, a quien le damos nuevamente la bienvenida. Ella es abogada y politóloga feminista paraguaya, fue investigadora del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Heidelberg, ha sido profesora de posgrado de universidades de Bolivia, Costa Rica, España, Nicaragua, Chile y Ecuador, y ha colaborado en el diseño de políticas de igualdad en Costa Rica, en Uruguay y en Paraguay. Es cofundadora del Centro de Documentación y Estudios de la Coordinación de Mujeres del Paraguay y de Decidamos, Campaña por la Expresión Ciudadana. Fue presidenta de SACA, Instituto para la Transparencia Electoral. Bueno, Line Vareiro es un referente indispensable en la lucha por la igualdad de las mujeres. Esta conferencia magistral, estas conferencias magistrales tienen el objetivo de abrir el debate sobre los alcances y los retos de la paridad, tomando en cuenta esta reforma histórica, esta reforma constitucional, la reforma del 19, así la reforma de 2019, que pone a la vanguardia a nuestro país en materia de participación de las mujeres en todos los ámbitos. Y bueno, recordar que en el ámbito de representación política, de representación formal, nuestra región, América Latina y el Caribe, ocupa los primeros lugares a nivel mundial en materia de representación, solamente superado por Ruanda. Aquí en esta parte de nuestra región latinoamericana y el Caribe tenemos 3 países que encabezan el ranking mundial de representación de las mujeres. En primer lugar está Cuba con 53.2%, seguida por Bolivia con 53.1% y después nuestro país con 48.5%. Eso es en materia de representación de las mujeres en el Parlamento. Y bueno, ahora llega la paridad y la intención de la participación de estas 2 expertas es dimensionar, ver el alcance a partir de un referente internacional y latinoamericano en particular y aterrizar también aquí en nuestro país. ¿Qué tareas, cómo le hacemos, qué nos toca y cómo vamos a marchar y a garantizar la paridad efectiva? Cedo la palabra entonces a la doctora Line Vareiro. Bienvenida y muchas gracias. Yo quería decirles primero, empezar por el principio, siempre hago eso, en estos días que andamos haciéndole homenaje a mi profesor, justamente estoy rescatando el método que aprendí, que es el método histórico empírico, entonces así y vamos desde el principio entonces, porque hablamos de principios y los principios jurídicos, los principios básicos, los principios que están en las constituciones en realidad forman parte de las ideas básicas del sistema político y jurídico, ¿sí? Y en América Latina se dio mucho que esas ideas básicas muchas veces no tenían que ver con la realidad. Es decir, desde las independencias tenemos principio de igualdad, pero eso convivió con esclavitudes, con todas las cosas más terribles que uno pueda imaginar. Entonces, una de las cosas que hoy nos preocupan a las mujeres principalmente es hacer realidad los principios, ¿sí? Este es un tema mayor para nosotros, no un tema menor. Y se vincula con el principio de igualdad, es decir, paridad es igualdad en la representación política, ¿sí? Así, y la igualdad nos costó mucho, es una idea nueva, es una idea de la Ilustración, es una idea que tiene 3 siglos. Piensen ustedes, la equidad aristotélica, bueno, es del clasicismo griego y no necesitaba cambiar roles. La igualdad importa entre diferentes. La igualdad no es un tema de idénticos,
no era importante en la Revolución Francesa que el marqués sea como el duque, qué sé yo, sino que ahí la burguesía pudiera ser. Y rápidamente las mujeres dijeron nosotras también, y el movimiento obrero dijo también. Entonces, paridad, desigualdad, así formularon mujeres europeas. Miren, nosotras inventamos muchos derechos, sacamos ideas de transformación en América Latina, pero la verdad es que la paridad fue una idea europea. De las mujeres que se reunieron en una cumbre de mujeres se llamó, no era ninguna cumbre oficial, eran las mujeres que se reunieron allí. Y bueno, estaba Silvina Agacinski, que fue la filósofa que dio base a esto, y por suerte ella estaba casada con Lionel Jospin, que Jospin era entonces presidente de Francia, y Francia fue el primer país que adoptó la paridad, el principio de paridad, en la Constitución francesa en el 98. Entonces, y pasa a la cosa, pero no se extendió mucho. Se puede pasar a la siguiente, no se extendió mucho en Europa. Y allí hay toda una pregunta, porque está en Francia y en Bélgica, punto. No está en otros países en la legislación de esa manera como paridad. En España, una de las personas con las que yo más trabajo, que es Irune Aguirrezábal, afirma que la paridad puede ir con el 50%, con el 40%. Voy a entrar después a eso, porque esa fue una idea de Brandt originalmente. Pero la cuota de 50% no es paridad, ¿sí? La idea de cuota es una idea de acción afirmativa. La paridad como principio es algo que se queda estable, parte del sistema político. Y porque en el 98 Ecuador creativamente dijo va a subir de 5% en cada elección, ¿sí? Hasta llegar al 50%. Ya estaba esto legislado, pero no estaba pensado como paridad. No estaba pensado como parte del sistema político, parte más aún del régimen político. Entonces, ¿qué tenemos nosotras ahora? ¿Y cómo logramos esto? Tenemos varias democracias en construcción todas, porque tenemos la democracia representativa, que hoy en día no es democracia representativa sin elecciones competitivas, y para elecciones competitivas les necesitamos a los organismos electorales autónomos que puedan garantizar que ese arbitraje sea de verdad, porque eso es nuevo. Yo ahora estoy con mucha dificultad a hacer análisis histórico, porque digo, estos gobiernos civiles previos habrán sido democracia realmente representativa. ¿Qué más nos trae la democracia representativa? Libertades públicas, pluralismo y Estado de Derecho. Y en el Estado de Derecho tenemos lamentablemente las mayores dificultades todavía. Sí. Ahí es donde tenemos algunos nudos. Entonces, hoy la paridad integra la democracia representativa y la enriquece, pero hay cosas que van de fondo. Por ejemplo, recién hablábamos con Fabiola sobre el tema de cómo registramos mujeres indígenas, porque el principio de autodefinición es subjetivo y generalmente baja cuando hay mucha discriminación y sube mucho cuando significa más poder. Digamos, en Bolivia hoy 65% de la población se declara indígena y hace unos años no pasaba del 30% en la autodefinición. Y no hay otra forma hoy que sea compatible con los derechos humanos. Entonces, sí tenemos dificultades porque ¿cómo vamos a registrar a las mujeres indígenas y mujeres afro? Una fórmula que solíamos usar era si provenía de organizaciones afro u organizaciones indígenas, pero no es suficiente eso, porque puede provenir de cualquier partido político. Bueno, quiero decirles que de cada cosa que hacemos nacen nuevas dificultades, nacen problemas a resolver, díganle. Después, tenemos en nuestras democracias, esto es acumulativo, esa es la conclusión a la que llegué. Estamos no con una forma u otra, no es, esa es la democracia liberal, esa es no sé qué, no, es democracia representativa, es también
con fórmulas, con figuras de democracia paritaria, es decir, de democracia directa o participativa. Pero la democracia directa o participativa, las consultas, fue usada por todas las dictaduras, ¿sí? La Constitución de Pinochet se aprobó por un plebiscito, se hacía consulta ciudadana. Entonces, no basta. Las figuras, la revocatoria de mandato, todas esas riquísimas figuras de la democracia directa son importantes fundamentalmente junto con democracia representativa. Y ahí entramos todavía a otra fase nueva que apenas estamos desarrollando, que es la democracia paritaria, ¿sí? Es la democracia en la cual la paridad pasa a ocupar el centro, así como en un momento fue la libertad, ahora, y no solo la igualdad de las mujeres. Obviamente, no se trata de que entramos a gobernar para las mujeres, sino para generar sociedades que verdaderamente puedan ser igualitarias. Y esto lo hacemos en el continente más desigual del mundo, ¿sí? O sea, y ni siquiera imaginamos bien cómo puede ser la igualdad efectiva para las personas con discapacidad. Apenas estamos imaginando inclusión y todavía puede haber, porque las condiciones son muy distintas. Entonces, no se excluyen las formas democráticas. Y una cosa, de nuevo nos diferenciamos de Europa porque para ellas paridad es igual a democracia paritaria. Para nosotras la paridad es un paso hacia la democracia paritaria, hacia instituciones que funcionen de otra manera, hacia instituciones que comprendan distinto y que podamos pensar en serio cómo reflejamos en la participación política, por ejemplo, la igualdad. O sea, la igualdad de minorías exactamente no es lo mismo que paridad, no es plantear paridad, es plantear otra cosa. Y además con las intersecciones. Una intersección significa diversidad societal, que siempre hay. No es lo mismo que discriminación múltiple. Y eso en el Comité CEDAW insistimos muchísimo, que puede haber discriminación múltiple, pero también puede haber cosas que se intersectan que te sacan de la discriminación. Y pongo mi ejemplo personal, yo era mujer, vivía en una dictadura y yo era no solamente yo activa opositora, sino mi familia. Entonces tenía todas las desventajas, podía decir, pero mi familia, en mi casa había 10.000 libros y había condiciones y todos los profesores de la facultad me decían, ah, sos la hija de ta, porque también habían sido sus compañeros de facultad y eso me daba ventajas y me sacaba de la discriminación y me permitía tener acceso a una beca, por ejemplo, para estudiar, ¿sí? Entonces, esas situaciones tenemos que trabajar muy bien porque no es igual intersección a discriminación múltiple. Vamos a pasar a las siguientes. Entonces, estamos desarrollando idea nueva de democracia y esto no es poca cosa, ¿eh? Estoy en pleno proceso de que podamos hacerlo como creación colectiva, porque no somos ni Rousseau, ni Voltaire, ni ninguno de ellos. Somos personas que todo lo construimos así, un pedacito acá, otro pedacito allá. Entonces, hay dudas. Voy a poner el caso de España para paridad. Resulta que Brandt decía, para el Partido Socialdemócrata Alemán, que con 40% había ya igualdad. Entonces, él hizo un sistema que solo los alemanes seguramente pueden hacer, una lista de hombres de 40%, una lista de mujeres del 40% y el 20% podía estar integrada por cualquier cantidad de hombres y mujeres. ¿Sí? Y que eso, pero esa fue una propuesta ya por el año 87. ¿Sí? Hoy cuesta, entonces en el debate con España se pone, ellos dicen sí tenemos paridad porque tenemos norma de 40%. Pongo esto para decir que nada está totalmente cerrado. O en África, Senegal y Túnez. Imagínense, en la primavera árabe, que para muchos lugares fue tan adversa para las mujeres, resulta que en Túnez pusieron paridad, con las listas cebra le llamaban, blanco, negro, hombre, mujer. Sí, pero es este continente en donde se extendió inmediatamente. Y miren, ahí puse 9 países.
pero en realidad en cada uno de los otros países ya se planteó, se perdió y se volvió a presentar. Esto es muy emocionante. Y Ecuador comenzó. Ecuador fue el primer país, a lo mejor porque tenía aquel 5% subiendo en cada elección. Fue el primer país con su constitución del 2008. Inmediatamente Bolivia. Y Bolivia ahora le gana a México, pero obviamente Bolivia un tiempo le ganaba a toditos porque había construido un sistema de paridad. Él fue el primer país que construyó un sistema de paridad y hay que trabajar y hay que estudiar eso y ver porque, por ejemplo, en Bolivia los pueblos indígenas pueden presentar candidaturas. Pongo un ejemplo simplemente, ¿no? Hay cosas de cada sistema que tenemos mucho que aprender. México, primero, tuvo restrictiva. Acuérdense que solo tenían vertical, no tenían horizontal, no tenían los encabezamientos. Modificaron, volvieron a modificar y ahora no estamos solo ya en lo electoral, sino en todo lo estatal, ¿sí? En cambio, hay países como la Argentina, que es una de las últimas en aprobar paridad, que tiene en partidos políticos y en el Estado. Eso varía de país en país. Y vamos en comunicación. Ahora, Costa Rica les costó mucho. Costa Rica para lograr paridad horizontal tuvieron que ir. El Tribunal Electoral dijo no, tuvieron que pasar al Constitucional y el Constitucional dijo si lo que se pretende es llegar a la igualdad sustantiva y la forma, el mecanismo no sirve, hay que cambiar el mecanismo. Y ahí se aprobó entonces. Entonces, en cada lugar tenemos cosas distintas y cosas que aprender. Y yo me pregunto con Nicaragua, por ejemplo, ¿será que le podemos llamar democracia paritaria cuando la democracia está tan mal? ¿Sí? Tiene que ser democracia, no puede ser que solo que haya 50% de las mujeres le haga democracia al gobierno de Daniel Ortega. O sea, francamente, tienen que cumplir requisitos democráticos, si es que queremos acercarnos a esto. Y es todo un problema porque muchas compañeras dicen, no, pero se tiene el 50% y realmente, y más aún en la parte municipal que es la más difícil. Bueno, les voy a mostrar algo. Perú lo último fue impresionante. Hace como 3 semanas se aprobó, no lograron, tenían un proyecto precioso porque ya era paridad con alternancia y sin violencia. Ese era el proyecto que presentaron. Terminaron con una fórmula complejísima que van a tener 40% y van a subir 5% y en el 2031 van a tener paridad, ¿sí? Pero es lo que lograron porque estaban en 30 y la pelea fue muy grande porque el partido más grande del país estaba en contra, ¿sí? Entonces, esto, y es una transición, pero ellas están seguras. ¿Se puede pasar a la siguiente, por favor? No sé quién, ya. Miren, qué terrible es ese cuadro. Ese cuadro nos muestra, y acá este es el observatorio para mí más importante del mundo en política, el observatorio de la Unión Interparlamentaria. Y es un ejemplo de un observatorio confiable que siempre está actualizado y que cuando no está lo corrigen si uno les advierte. Porque un observatorio no sirve si es que no es confiable y no está actualizado. A mí me pasó eso incluso con el observatorio de la CEPAL, que necesitaba los datos municipales y resulta que estaban tan atrasados, yo ya sabía que los datos de varios países eran distintos. Y eso es un problema. Ese es nomás un llamado inicial porque los observatorios sí son clave. Y el de la Unión Interparlamentaria, es el que usamos todas porque sabemos que efectivamente van corrigiendo. Y miren lo que nos pasó. Eso es un Excel, el coso. Uno puede copiar los datos con toda tranquilidad y armar tu propia planillita. Entre Bolivia, que está en tercer lugar, y Panamá, que todos tienen paridad en nuestra región, uno está en el lugar 3 y Panamá en el lugar 111. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en un caso
tienen 51% y en el otro no llegan sino al 18%. ¿Por qué? Porque está mal regulada la paridad. Y los casos peores son los de Honduras y Panamá justamente. El de Honduras, bueno, es un caso muy grosero en realidad, pero donde la alternancia es obligatoria recién desde el número 3 cuando se eligen 5 diputados en los distritos con 5. Recién es obligatorio desde el lugar 4 cuando se eligen 8, qué sé yo, es una vergüenza. Pero lo más triste es Panamá, porque está toda la declaración perfecta, pero permiten que, si es que la secretaria de la mujer del partido dice que no hay más mujeres que quieren postularse, entonces se disculpa que no haya 50%. ¿Entienden? Es muy grave porque ahí hicieron jugar a las mujeres contra las mujeres. Y las mujeres, en el caso panameño, sí ponen esa disculpa. Y hay recursos, yo dije, ¿por qué no se usa? Las argentinas hubieran usado rápidamente ya, pero no se presentó nunca porque significa prisión por declaración falsa. ¿Sí? Entonces, es un temón. ¿Sí? Es un temón. Vamos a pasar a esto nada más para ver que paridad puede ser una palabra que no nos lleva, es nuestro problema del Estado de Derecho una y otra vez. Vamos a pasar, por favor. Sí. Miren, cómo hicimos las transformaciones. Hay un método feminista transformador y es un método de palabras. Nosotras hablamos nomás, no tenemos otra cosa. Ahora rompimos unos vidrios y se enojaron mucho. No más dije. ¿No está bien? Sí, claro. Reconocemos colectivamente la existencia del problema, porque cuando no hay reconocimiento colectivo, ustedes imaginen a Mary Wollstonecraft y esta gente solitas, ellas levantando, vindicando los derechos de las mujeres, pero solitas. En realidad, recién a partir del reconocimiento colectivo las cosas cambian, para nosotras. Inmediatamente, ¿qué hacemos después? Que reconocemos que hay un problema, lo desnaturalizamos, hacemos que se deje de ver como normal, como natural, ¿sí? Este es un gran trabajo nuestro. ¿Y en qué nos basamos para eso? En los datos. Por eso los observatorios son tan importantes. Toda la perspectiva de género, toda la perspectiva feminista es científica. A nosotras no nos dieron nunca nada, ni por afecto, ni por cariño, ni por temor, ni por ninguna cosa de esas. Nos dieron solamente porque teníamos razón y porque hicimos evidencia científica suficiente de que algo era de una manera. Y después desarrollamos la propuesta. Esa propuesta de nuevo puede ser creación colectiva y voy a darles después un ejemplo maravilloso que acá Mónica conoce, que fue cómo se inventó el derecho a una vida libre de violencia. Y lograr que se apruebe. Y eso, el lograr que se apruebe, es un tema fundamental de alianzas. No hubiéramos tenido ni el derecho al voto si no hubiéramos tenido hombres, porque no había mujeres en los parlamentos, si no hubiéramos tenido hombres que salieron a hacer toda la argumentación. Por eso que es clave, siempre hubo y siempre tuvimos alianzas diversas. Y monitorear los resultados. Si nosotros no vemos cómo está, si no sabemos, si no tenemos el dato, entonces no podemos proponer, decir, este mecanismo no funciona, hagamos otro. O decir, este lo tenemos que defender, mirá cómo le funcionó a las argentinas, a las ecuatorianas, vamos a copiar. Y volver a comenzar, eso hacemos una y otra vez. Pasemos a la siguiente porque necesitamos también teoría. Resulta que funcionamos con teoría y el problema fue que mientras que nos manejamos solo con la igualación sigue siendo importante. La igualación es lo que trabajamos en las brechas, por ejemplo. Hay tanto menos mujeres o hombres, pero ese era el pensamiento de las sufragistas, entrar al campo masculino, entrar a lo público para poder decidir, y era primero decidir quién gobierna. A pesar de que se aprueban los derechos políticos, no se ocupó ese derecho a gobernar
debidamente. Cuando de Beauvoir 49 sale y nos muestra el cuerpo diferente de las mujeres y nos muestra que una mujer no nace sino que se hace desde la filosofía. Y dice, hay un sistema primitivo que subsistió con todos los modos de producción y sigue en el capitalismo tan primitivo como siempre, y es el patriarcado. ¿Sí? La dominación masculina sigue siendo el patriarcado, que es un sistema primitivo. Pero en América Latina se extendió relativamente poco y era más filosófico que propiamente de ciencias sociales. Fue con Gayler Ruby en el 75 que empezamos con su sistema sexo-género, que empezamos a trabajar efectivamente la construcción social de lo masculino y lo femenino, lo público, privado, productivo, reproductivo, etc. Y conjugamos eso con otras diferencias que también se trabajaron, como por ejemplo naturaleza, cultura o universal particular. Son muchas. Ahora, ¿en qué se basa esto? Análisis de datos concretos ubicados en determinado tiempo y determinado lugar. ¿Sí? O si no, no tenemos nosotros un método transformador para la igualdad. Pasemos a la siguiente. Voy a contarles, a ver, una historia terrible y hermosa. En 1979, ¿saben cuánto tiempo hace eso? 40 años. 1979. Ni un solo país del mundo, ninguno, aprobó el artículo que habían redactado las redactoras de la Convención CEDAW. ¿Sí? Y yo le entrevisté personalmente a doña Aida González de México y a Esther Vélez de Cuba, y las dos me dijeron lo mismo. Teníamos el artículo y no logramos el apoyo ni de Suecia. Y decían, es un asunto privado y no se puede poner en una convención internacional. Hace 40 años. Apenas, no es nada. No porque no haya habido violencia en el ámbito político, no porque no, hace 40 años. En el 89, imagínense, del 79 al 89, 10 años después, en la CIM, en la Comisión Interamericana de Mujeres, deciden llegar a Beijing con una convención interamericana. Todavía no tenía el nombre, ni existía el derecho a una vida libre de violencia. ¿Sí? Ellas le pusieron el nombre. E identificaron como obstáculo, imagínense que nosotras muchas veces identificamos como obstáculo la policía, la no sé qué, tal institución, las maras. No, era la Comisión Jurídica Interamericana. La Comisión Jurídica Interamericana era el obstáculo que había que salvar. Por lo tanto, ¿qué hicieron ellas? Se fueron directamente a la CSW a contar que empezaban a hacer una convención y a la Asamblea General de la OEA. Y la Asamblea les dijo, pero que bien, empiecen, trabajen, les alentaron y continuaron. Entonces, con indicación directa de la Asamblea General, no pasaron por la Comisión Jurídica Interamericana. Ya no se puede. Después de Belén do Pará se prohibió, todo tiene que pasar por la Comisión Jurídica Interamericana. Ahí Linda Poole, que fue la que concibió esto, dijo, yo conozco los procedimientos de la OEA. Y así desarrollaron la estrategia, ¿sí? Esta estrategia de irse a los grandes foros primero, armar un equipo de excelencia, acá estábamos hablando desde Rebecca Cook, Ana Lucinda, bueno, con ella estuvimos en una cosa maravillosa, donde estaban las redactoras justamente. Y ellos armaron todo para superar. ¿Saben lo que hicieron? Hicieron las alianzas estas y después consiguieron países aliados. Venezuela les paga la primera reunión que les permitió hacer el borrador. Borrador que les llevó 5 años, ¿no? Y 28 países, para cuando llega el momento de la Asamblea General en Belén do Pará, tenían la firma de 28 cancilleres. Pero y tenían en contra, ¿saben qué? A México, a Estados Unidos, a Canadá y a Jamaica. Es decir, 4 países del mayor peso en toda la región. Estamos hablando del 94. Y eso
bueno, entre el 89 y el 94. México ya no dijo al final que estaba en contra, pero decía que había que esperar, estudiar más. Ellas sabían que si pasaba el momento de Beijing, no iban a lograr nada. Entonces, para cuando se van a la asamblea, ya tenía el proyecto de resolución la firma de 28 países. Pero en el programa, en el orden del día de la asamblea, decía nomás proyecto de resolución, sin proyecto de resolución. ¿Y qué pasó? Cuando llega el turno, se presenta el proyecto de resolución, se dice, este es, y se paran los 28 cancilleres y empiezan a aplaudir. Y Belén do Pará fue aprobado por aclamación. Y ningún país del mundo se paró a decir, yo me opongo. ¿Sí? Ni Estados Unidos, ni Canadá, ni México, ni Jamaica. Hoy en día todos, como ella forma parte del MESECBI, de todo el seguimiento, de todas las cosas maravillosas. Sí, yo digo, esa es nuestra historia. No solamente peleamos, qué sé yo, sino concebimos estrategias y así vamos superando. Así vamos armando las cosas, a pesar de que pues, se pueda tener en contra a instituciones, a países, a sectores muy poderosos. Vamos a la siguiente, porque sí. Los observatorios juegan un rol clave. Miren, sin datos no hay política pública. Ustedes saben eso. Siendo parte, eso para toda política pública, y nosotros apostamos a que hayan políticas públicas. Se va a transformar todo con política pública, pero no se va a transformar toda la cultura, los sueños, la forma, no. Todo el relacionamiento no es un tema solamente de leyes y política, pero estamos en plena transformación, ¿sí? Y ahora, lo que yo noto en México, que hay un sistema, ¿verdad? Son 32 y se tiene que construir como sistema. Y tienen que compartirse los criterios, porque si no tenemos criterios similares, si no tenemos indicadores comunes y si no elaboramos bien los metadatos, entonces es cualquier cosa. Yo entro a un observatorio, es distinto al otro. No se puede. No se puede. Allí no se puede. Si es que no se trabaja conjuntamente y no se encuentran las claves, no vamos a avanzar. Y tienen que estar siempre actualizados. Y tienen que ser amables para usar. En el Paraguay ahora armaron una cosa que se llama Atlas de Género y lo hicieron con software libre. Lo hicieron con software libre, es accesible, es muy fácil de usar. Por supuesto que atrás hay un inmenso trabajo, pero yo entro y digo, bueno, ¿cuál es la población ocupada? ¿O cuál es la población con seguro social? ¿O cuál es la población? Y me contesta por hombres, mujeres, me contesta por cada departamento del país. ¿Sí? Es de fácil uso y no le pueden hacer a la gente que entren al Observatorio Nacional y no se tengan los datos o la forma de llegar directamente a todos los estados federados, ¿sí? Porque son importantes los datos nacionales, pero son fundamentales los de cada lugar y los de cada municipio, y en un país tan grande como México. Y para eso hay que construir alianzas, porque ¿saben qué? Nuestro método es medio caro, y este es un temón que tenemos. Este es todo un tema y nosotros necesitamos alianzas políticas, alianzas que nos aprueben las cosas para poder avanzar, porque en realidad estamos pensando en el conjunto de la población. Estamos pensando en toda la población. Vamos a ver la siguiente. Ya, esta es ya la última. Nosotros tenemos retos inmensos, inmensos. No solamente porque somos el continente más desigual del mundo, sino el más violento también. Y somos violentos en el cotidiano, no en guerras nomás. No hablamos de guerras civiles, hoy. Nuestra historia está llena, pero no es eso. Y tienen que ser nuestras políticas públicas eficaces y transformadoras para el desempeño en el poder, la administración de justicia y las autonomías. Las autonomías, digo, las 3 autonomías tan grandes que están en la estrategia de Montevideo y ustedes pueden ver allí. Y esto es fundamental, porque en este continente desigual tenemos que trabajar contra esa desigualdad inmensa social, o si no, ¿de qué estamos hablando? Y miren,
tenemos también gente que está muy en contra y tenemos discursos que están teniendo éxito. No solamente tenemos a la violencia, sino que tenemos a un discurso antigénero, antiderechos de las mujeres y antiderechos humanos en general. Y entonces tenemos que tener capacidad de fortalecer la igualdad de género como un bien de la humanidad, porque eso es un bien de la humanidad. Y tener mecanismos para hacer efectivas las ideas. No basta, así como cuando se declaran los principios, a veces nuestras leyes se convierten en lo mismo porque no acertamos los mecanismos adecuados. Yo voy a decir algo, nosotros más o menos avanzamos en la sanción, pero no acertamos bien en la prevención, no acertamos bien en la erradicación menos. Y eso nos pasa en diversos campos, en distintos campos, no es solamente en uno. Y tenemos que avanzar hacia la democracia paritaria, es decir, que es representativa, que es participativa y que entonces incorporamos esto y ponemos en el centro a las igualdades. Y ¿saben lo que no tenemos? Y ese es un obstáculo. No tenemos nosotras una teoría feminista del Estado. Y yo estoy segura que tenemos que construir colectivamente. Si no tenemos forma de pensar qué es el Estado y cuál es efectivamente el rol y cómo debe ser, nos cuesta mucho porque tenemos un techo bajo, así como la igualación no bastaba y con género dimos el salto, nosotros tenemos que tener ideas muy claras sobre el poder, sobre el Estado. No puede ser que se sigan construyendo en democracia sistemas de privilegio vergonzosos como se da en muchos países de América Latina. Vergonzosos, ¿sí? La gente se enoja profundamente y no se trata de robo, no se trata de malversación, se trata de cómo se construyen los sistemas, cuál es la jubilación que se tiene, cómo es que se tienen las cosas y la población tiene razón en enojarse. Y no hablo solo de ciudadanía, hablo de población en general. Y tenemos finalmente que plantear las igualdades para la igualdad de diferentes colectivos sociales. Y esto es tan urgente como la teoría y tenemos que hacer todo al mismo tiempo y eso podemos decir una sola no basta, o hacemos una tarea colectiva o no vamos a avanzar más. Bueno, muchas gracias.